siempre. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Hoy es Noticia de martes 6 de enero, tremendamente informativo a esta hora de la tarde, así que no tomemos más tiempo, comencemos de inmediato revisando titulares. El fiscal Héctor Barros anunció que solicitará que se tome declaración a Nicolás Maduro por su presunto vínculo con el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Su familia insistió que la muerte del disidente fue producto de un crimen por encargo. El gobierno, en tanto, reiteró su respaldo a la investigación que realiza el Ministerio Público. La Moneda removió a la embajadora en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati, tras una entrevista no autorizada y una publicación en redes sociales en apoyo a la autodeterminación de Rapa Nui. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que la diplomática faltó a un deber mínimo de prudencia, aunque descartaron que sus declaraciones hayan tenido un carácter separatista. Haciendo un reconocimiento a que el Poder Judicial ha tenido sus años horribles, Gloria Ana Chevesic asumió como presidenta de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo. La ministra lamentó el generalizado descrédito que tenemos, dijo, ante la opinión pública, y sostuvo que lo hecho por algunos pocos no puede ser un estigma para quienes trabajan en la administración de justicia. Donald Trump celebró la operación de captura de Nicolás Maduro en un discurso ante legisladores republicanos. Previo a esto, el mandatario dijo en una entrevista que él es quien está al mando de Venezuela y que no se realizarán elecciones en el país en el corto plazo. En el deporte, finalmente, Unión Española y Deportes Iquique desistieron de ir a la justicia en su objetivo de mantenerse en primera división por secretaría. Esto por temor a una posible desafiliación y castigos económicos. Los clubes ya informaron verbalmente a la NFP que asumen su descenso, por lo que estarían en primera B durante la temporada 2026. Y como hemos venido durante los últimos días, comenzamos de inmediato junto a Alicia Contreras para revisar lo que está ocurriendo en torno a la salida de Nicolás Maduro, este proceso que se inicia en Estados Unidos y también la comparecencia del presidente Donald Trump ante legisladores republicanos. Incluso ha habido críticas al interior del partido, pero hoy día el presidente Trump se mostró exultante y además dio definiciones y lineamientos que vamos a conversar. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, ¿y tú, Mati? Sorprendida, pero sorprendida. Partamos primero por lo que ocurrió hoy, que fue este acto, esta ceremonia donde habla Donald Trump frente a los representantes republicanos. Lo hace en un retiro que tienen entonces los integrantes del Partido Republicano y ahí estuvo bien contento, bailó ante los representantes y alardeó por sobre todo de la operación que ha realizado Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro. Dijo que Estados Unidos tiene el ejército más temible del mundo e incluso también criticó a quienes cuestionan esta acción militar y si es que va entonces acorde al derecho internacional. Dijo que en algún momento ellos deberían decirle que Estados Unidos, que la administración de Donald Trump hizo un buen trabajo al capturar a Nicolás Maduro. También entregó más detalles de esta operación, dijo que cuando se apagó la luz, entonces ahí en Venezuela supieron que algo andaba mal, dijo que no hubo ninguna baja, eso ya lo sabíamos de parte de Estados Unidos, pero sí habló entonces de las muertes de parte de agentes de Venezuela, específicamente agentes cubanos que eran parte del operativo de seguridad venezolano. Escuchemos primero lo que dijo Donald Trump. It was so complex, 152 airplanes, many, talk about boots on the ground, we had a lot of boots on the ground. But it was amazing, and think of it, nobody was killed, and on the other side, a lot of people were killed. Unfortunately, I say that, soldiers. Cubans, mostly Cubans, but many killed, and they knew we were coming. Electricity for almost the entire country was, boom, turned on. That's when they knew there was a problem. There was no electricity.
Ahí se ve en el tono de Donald Trump que está bien contento después de esta operación militar y que, claro, está orgulloso de su ejército. Pero Cuba también reveló las identidades de estos 32 agentes que murieron en este ataque por parte de Estados Unidos. Ahí vemos las imágenes de los agentes, todos eran parte del aparato de seguridad del gobierno de Venezuela, del equipo entonces de seguridad de Nicolás Maduro, y entre ellos hay 2 coroneles, 4 mayores y otros grados castrenses, y estos 32 agentes tenían entre 26 y 67 años. En paralelo, también desde Venezuela se anunció que hay una investigación por la decena de bajas que sufrieron tras este ataque, pero hasta ahora Venezuela no ha precisado el número de fallecidos y de heridos tras este ataque por parte de Estados Unidos. Ahora cambiamos de tema, seguimos dentro de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque además Donald Trump dio una entrevista a NBC. Ahí vemos las imágenes entonces de que ayer finalmente asume Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Sin embargo, ayer Donald Trump dio esta entrevista en NBC, fue una entrevista, una llamada telefónica. NBC no publicó los audios, sino solo textos entonces de lo que hablaron con los periodistas de NBC Donald Trump, y dijo, entre otras cosas, que hay 4 personas, 4 estadounidenses que van a estar a cargo entonces de la gestión de Venezuela. Entre ellos, dijo Donald Trump, Marco Rubio, el secretario de Estado del país, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, Stephen Miller, que es el asesor de seguridad de Donald Trump, y también mencionó a J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos. Pero dijo y reiteró que es él, Donald Trump, quien está al mando de Venezuela. También confirmó que Marco Rubio ha hablado con Delcy Rodríguez, a quienes ustedes ven en pantalla. Dijo incluso que hablan en español, ambos. Marco Rubio habla español perfectamente porque sus padres son cubanos. Pero no quiso decir si es que Donald Trump ha hablado con Delcy Rodríguez. También se conoció que la CIA fue la que recomendó a Donald Trump, a la administración más bien, que se debía delegar entonces el mando a Delcy Rodríguez, ya que ella contaba entonces con el apoyo de las Fuerzas Armadas y también del interior entonces del régimen chavista. Incluso también se le pregunta a Donald Trump por María Corina Machado, porque ayer hubo reportes de que al parecer Donald Trump no habría querido ceder el mando a María Corina Machado, pues estaba enojado dado que ella aceptó el Premio Nobel de la Paz en octubre pasado. Él dijo que María Corina Machado no debía haber ganado ese premio, pero que esa no fue la razón por la que no confiaron entonces en ella para hacerse cargo entonces del gobierno interino de Venezuela. Ayer habló también Stephen Miller, que es el jefe de seguridad de Donald Trump, que es uno de los 4 entonces encargados de dirigir o supervisar la administración de Venezuela, y esto fue lo que dijo respecto de entonces la administración del país. Escuchamos. By definition, we are in charge because we have the United States military stationed outside the country. We set the terms and conditions. We have a complete embargo on all of their oil and their ability to do commerce. So for them to do commerce, they need our permission. For them to be able to run an economy, they need our permission. So the United States is in charge. The United States is running the country during this transition period. Bueno, siempre están hablando del petróleo, no hemos hablado de transición política, no hemos oído hablar de democracia, tampoco de lo que está ocurriendo con los presos políticos, la liberación que ha pedido reiteradamente también María Corina Machado a través de sus redes sociales en estos mismos días. Exactamente. De hecho, se le pregunta a Donald Trump si es que va a haber elecciones en el corto plazo, y él dijo que no, que primero tienen que arreglar el país y que después se puede hablar entonces de un proceso eleccionario. No está hablando de democracia ni de liberación entonces de los presos políticos. Sí, ayer habló por primera vez María Corina Machado en una entrevista que le entrega a Fox News. Es una entrevista que se emite anoche, lo hacen en inglés, pero claro, no esperábamos que en esta entrevista se le hicieran las preguntas que todos queremos saber. ¿Qué le parece entonces que Donald Trump no haya confiado en ella? Porque sabemos que Fox News es una cadena afín a la gestión de Donald Trump. Sin embargo, ahí dijo María Corina Machado que pretende volver lo más pronto posible a Venezuela. No sabemos exactamente dónde está ella. Celebró el ataque que realiza Donald Trump y también dice que pretende compartir su Premio Nobel de la Paz
con el mandatario estadounidense. Escuchemos lo que dijo María Corina Machado. Antes que nada, planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Como siempre he dicho, cada día decido dónde soy más útil para nuestra causa. Por eso me mantuve escondida por más de 16 meses y por eso decidí salir, porque creí que en este momento sería más útil para nuestra causa poder hablar desde donde estoy. Pero planeo regresar a casa lo antes posible. El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no solo es trascendental para el pueblo venezolano y nuestro futuro. Creo que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana. Desde octubre que María Corina Machado y Donald Trump no hablan, también lo confirmó en esta entrevista. Pero pasemos a revisar respecto de la situación ahora de Nicolás Maduro. Sabemos que sigue detenido entonces en la prisión de Brooklyn junto a su esposa Celia Flores. También ella está detenida a la espera entonces de la próxima audiencia el 17 de marzo. Hoy habló el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien exigió la liberación de Maduro y Flores. Argumentó que Nicolás Maduro tiene inmunidad política al ser el jefe de Estado de Venezuela y también llamó al juez a cargo de este caso a que respete la legalidad internacional. Escuchamos lo que dijo el fiscal general de Venezuela. Exijo de manera inmediata la libertad sin condiciones, tanto del ciudadano presidente como de la primera dama Celia Flores, en tanto dicha captura ha sido totalmente nula, violatoria del derecho internacional, violatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, violatoria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la propia Constitución de los Estados Unidos de América. Fue en esa ceremonia que también, esa conferencia más bien, que el fiscal dijo que entonces van a investigar las bajas venezolanas tras este ataque de parte de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con el petróleo? ¿Qué es lo que le interesa a Donald Trump? Lo ha dicho en distintas ocasiones en sus entrevistas que ha dado después de este ataque y también habló del petróleo ante los representantes republicanos. Y es que en la entrevista con NBC, Donald Trump dijo que esperan levantar el sector petrolero en Venezuela en un plazo de 18 meses. Dijo que esperan que sea menos, pero que ese es el plazo que ellos manejan. Dijo que las empresas estadounidenses van a pagar por la restauración entonces del sector petrolero en Venezuela. Venezuela tiene la mayor cantidad de petróleo que hay en el mundo, pero claro, la empresa estatal de Venezuela de petróleo no ha extraído lo que es capaz de extraerse en este país. Y también dijo que las empresas estadounidenses van a ser reembolsadas por esta restauración, ya sea por el gobierno estadounidense o por las ganancias que obtengan del petróleo. Sin embargo, acá hay muchas dudas y mucha incertidumbre respecto de las ambiciones de Donald Trump, principalmente porque las tres mayores empresas petroleras estadounidenses hasta ahora no han querido referirse a esta situación. Dicen que ellos no hablan en torno a especulaciones. Y asimismo no hay que olvidar que dos de ellas salieron de Venezuela y al parecer hay resquemores por parte de estas empresas de volver a ingresar a Venezuela por la incertidumbre de lo que podría pasar en el futuro, por la inestabilidad política que hay en la región. De hecho, la única empresa estadounidense que opera en Venezuela actualmente es Chevron, y hasta ahora entonces tampoco han querido emitir un comunicado entonces respecto de estas ambiciones de Donald Trump. Donald Trump dice que ha hablado con estas empresas, dice que habla con todo el mundo, pero también hay reportes de que estas empresas entonces no estarían convencidas de regresar a Venezuela. Escuchemos lo que dijo hoy Donald Trump respecto del petróleo. I'm also meeting with oil companies. Let's go. You know what that's about. We've got a lot of oil to drill, which is going to bring down oil prices even further. Bueno, Donald Trump está convencido entonces de las ambiciones de que podría generar esta industria del petróleo venezolana para Estados Unidos.
Ayer también se vivió un momento de mucha tensión y mucha incertidumbre en Venezuela porque se registraron disparos cerca del Palacio de Miraflores durante la noche. A través de las redes sociales se empezaron a publicar estos videos entonces en los que se veían drones volando por sobre el Palacio de Miraflores y posteriores disparos entonces para lo que se creía que era abatir estos drones. Fue un momento de mucha tensión, de hecho incluso alguna gente creyó que había un golpe de parte de uno de los integrantes del régimen chavista, pero finalmente lo que comunicó el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela es que no se produjo ningún enfrentamiento y que todo el país está completamente en calma. Explicaron que la policía disparó contra estos drones que volaban sin permiso en la zona y no dieron más detalles de quién habría estado utilizando estos dispositivos aéreos. Pero CNN pudo escuchar conversaciones entre grupos paramilitares vinculados a Nicolás Maduro. Actualmente hay colectivos en la zona entonces que están armados y que apoyan entonces las labores de defensa del país, y al parecer hubo una confusión entre los diferentes grupos de seguridad que operan cerca del Palacio Presidencial, y de hecho en estos audios se escucha que hubo un malentendido, pero de todas maneras esto generó entonces tensión en la zona y habla de lo difícil que está el ambiente en Venezuela y de la incertidumbre que hay en la población. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a la frontera entre Colombia y Venezuela, donde hasta ahora no se ha registrado esta ola migratoria que algunos creían que podría ocurrir entonces después de este ataque por parte de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. Hasta ahora no hay cambios importantes en la frontera entre Venezuela y Colombia. Hay un reforzamiento militar por parte de Colombia, pero no hay un cambio importante en el flujo entonces de personas en esta frontera. Pero sí hay preocupación en Colombia porque no hay que olvidar las declaraciones de Donald Trump el domingo por la noche en el avión presidencial, en donde dice que el próximo podría ser Colombia, Gustavo Petro. Las situaciones entre Venezuela y Colombia son bastante distintas porque si bien Estados Unidos apunta al combate del narcotráfico y designa a Nicolás Maduro líder del cartel de los soles y dice que esto fue una operación policial más bien para detener a alguien que va a enfrentar cargos en Estados Unidos. Si bien en Colombia hay problemas de narcotráfico, de hecho Colombia es de donde sale la mayor cantidad de cocaína a Estados Unidos, entre Estados Unidos y Colombia han trabajado juntos por años en el combate entonces del narcotráfico, y también no hay que olvidar que Gustavo Petro fue elegido democráticamente, entonces la situación es bien distinta, y a raíz de esto el gobierno de Colombia confirmó que envió una nota de protesta a Estados Unidos por las amenazas de Donald Trump. Escuchemos lo que dijo la embajadora colombiana. Insistimos en que utilicemos las vías diplomáticas, utilicemos los mecanismos del derecho internacional para hablar, para ponernos de acuerdo. Es necesario que el gobierno Trump conozca más detalladamente todo lo que hacemos en la lucha contra las drogas. Eso es una tarea que tenemos y que estamos trabajando desde la embajada para lograr la máxima cercanía de asesores y de personas que están cercanas al presidente Trump para transmitirle todos los resultados de todo el trabajo que se hace. Bueno, es que no solo Colombia ha enfrentado las amenazas de Donald Trump también habló de Cuba, de Irán, y son distintos los países que están en alerta. Entonces, Groenlandia. Groenlandia es la zona más importante porque ya dijo Donald Trump que Groenlandia es el próximo lugar y que lo necesitan para la seguridad estadounidense. Groenlandia está ubicado, es un punto clave para la defensa de Estados Unidos, eso es cierto, porque está justo en el Ártico, está cerca de Rusia también. Justamente tú lo mostrabas, Stephen Miller, el asesor en materia de seguridad, decía, somos una superpotencia frente a Groenlandia y por lo tanto, claro, tenemos el derecho y el deber de hacernos con ella. Groenlandia, una isla autogobernada, pero que es parte del territorio de Dinamarca. Se cree que quizás Estados Unidos podría apuntar a buscar la independencia de Groenlandia y fracturas con Dinamarca, entonces para ahí provocar una crisis
y ver qué podría hacer Estados Unidos. Mira, quiero citarlo textualmente para no llevar a cabo, llevar adelante cualquier mala interpretación. Lo que dice él es: somos una superpotencia y con el presidente Trump nos comportaremos como tal sobre la soberanía de Dinamarca. Bueno, habla también de la estrategia que tiene entonces de política exterior Estados Unidos, que ya lo adelantó Donald Trump, la política, la doctrina Donroe, que la llama el mandatario estadounidense. De nuestro hemisferio. Exactamente. Bien, Alicia, muchísimas gracias por toda la actualización de este caso que solamente sabemos cómo comenzó. Así que muchas gracias. Seguimos, por cierto, comunicadas durante el resto de Hoy es Noticia. Muchas gracias, que tengas una buena jornada. Bueno. Y nosotros a esta hora de la tarde hacemos un alto con imágenes de Santiago, donde la temperatura en estos instantes es de 28 grados con 8 décimas. Para mañana se esperan cielos despejados, suben las máximas, 30 grados entonces es lo que se espera para la jornada de mañana. Con esta imagen ahí del sector centro-oriente de la capital hacemos un alto. Y ya estamos de regreso. Les contamos que la Fiscalía Nacional anunció que pedirá una declaración de Nicolás Maduro sobre el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, asesinado en nuestro país en febrero de 2024. Vamos aquí a conversar sobre este tema, sobre la jurisdicción, sobre la posibilidad de que efectivamente declara con Macarena Román. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Claro, porque durante la mañana el fiscal Héctor Barros, fiscal jefe de la Fiscalía ECO, además fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, confirmó que era una de las posibilidades pedir la declaración de Nicolás Maduro en el marco del caso del exteniente Ronald Ojeda, quien fue, recordemos, secuestrado y luego asesinado durante febrero, tú lo decías, Mati, del 2024. Pero hace algunos minutos pudimos hablar con él, Mati, y confirmó que sí se concretará la solicitud para poder tener el testimonio de Nicolás Maduro. Esto nos confirmó también, Mati, se hará, al menos se concretará la solicitud durante esta semana, y eso podría tardar cerca de un mes o quizá un poquito más en que Estados Unidos conteste si es que van o no a dejar que Nicolás Maduro finalmente declare ante la Fiscalía de nuestro país. La solicitud parte desde la Fiscalía que está llevando el caso. Lo tiene que firmar la solicitud, que ya es un hecho, el fiscal nacional. Ayer Héctor Barros habló con el fiscal nacional, ya llegaron a ese acuerdo. Luego pasará por Cancillería Nacional. Esa solicitud se irá hasta la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y luego tendría que pasar al Ministerio de Justicia de el mismo país norteamericano. Eso, nos decía Héctor Barros, podría tardar un mes o un poquito más para tener una respuesta por parte de Estados Unidos, ya sea positiva o negativa. En caso de ser positiva, que piensan desde la Fiscalía, ojalá así sea, dicen, Nicolás Maduro, eso sí, no está obligado a entregar su testimonio ni a contestar las interrogantes. Él podría hacer uso de guardar silencio y con eso no aportar, ¿cierto?, a esta investigación, lo que ha sido la tónica de Venezuela, del régimen venezolano durante estos casi 2 años, desde que se concreta este caso. Porque claro, ahí la acusación y lo que se investigaba era que era Diosdado Cabello quien había dado la orden. Claro, pero por eso no se sabe si la solicitud va a ser en calidad de testigo o de imputado de Nicolás Maduro, pero sí, dice el fiscal, es necesario tener su versión porque vendría siendo la cabecilla de toda esta articulación. Pero claro, que de Diosdado Cabello, lo que confirma también el fiscal Mati, es que él sí estaría involucrado, sería un hecho, al menos según los antecedentes que tiene la Fiscalía, en que él sí habría estado 100% involucrado en este caso. Habría sido él quien lo solicita al cabecilla del Tren de Aragua, el Niño Guerrero, como es conocido popularmente, que está prófugo en este minuto en el mundo, no se sabe dónde está, quien le pidió y le habría pagado a él para que aquí en Chile, a través de los Piratas de Aragua, una célula del Tren de Aragua, se concretara este crimen. Un crimen que el fiscal Héctor Barros mantiene, no tiene otro objetivo, según lo que han podido investigar, que un móvil político, porque Ronald Ojeda, recordemos, exteniente del ejército venezolano, que fue fiel opositor al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar estas declaraciones del fiscal Héctor Barros. Es importante tener el testimonio de Nicolás Maduro porque, de acuerdo a los antecedentes que están vertidos en la carpeta de investigación fiscal, este es un encargo que hace
Diosdado Cabello y que pagarían a través de Diosdado Cabello desde el gobierno venezolano a la organización Tren de Aragua para que materialice y concrete el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda Moreno. Entendemos que esto no es una decisión que se tome de manera aislada por Diosdado Cabello. De esa perspectiva, estimamos de que es importante poder contar con el testimonio y con los antecedentes que él pudiese aportar. Ahora, eso es bien relativo porque él también tendría la calidad de imputado y por lo tanto tiene también el derecho a guardar silencio y también requiere de la autorización de las autoridades norteamericanas para efecto de proceder a esa diligencia. Lo que nosotros vamos a intentar, y eso quiero que quede claro, es que vamos a solicitar la realización de la diligencia y ojalá de esa perspectiva pudiese prosperar. Pasado, el canciller, por instrucciones del presidente de la República, concurrió a la Corte Penal Internacional conjuntamente con el fiscal nacional a entregar los antecedentes del caso Ojeda. El gobierno ha sido muy claro sobre este punto y lo voy a volver a repetir. El gobierno no solo es partidario, sino que comparte la línea investigativa que ha desarrollado el fiscal Barros desde el inicio en el caso de esta investigación. Comparte no solo la forma en que la ha desenvuelto, sino que también la teoría del caso que tiene esa investigación respecto de quiénes son los autores intelectuales de ese homicidio. Por eso es tan importante que el caso Ojeda aparezca dentro del informe de la misión de Naciones Unidas que se emitió en septiembre del año pasado. De hecho, Mati, no solamente esa causa ha sido de connotación internacional. Solo por dar un ejemplo, en esta acusación que se le hace a Nicolás Maduro, se nombra al niño Guerrero, le decimos niño Guerrero, quien lidera el Tren de Aragua, y en ese aspecto lo que ha investigado la Fiscalía ECO de nuestro país es que a través de esta cabecilla que se baja la información o la orden para concretar este crimen en nuestro país. Esta orden habría llegado entonces a quienes se componen la célula de piratas de Aragua, que forma parte del Tren de Aragua a su vez, y que habría finalmente concretado este secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda. En ese ámbito entonces son estos hechos que se llevaron a cabo en Venezuela y que dieron con la captura a Nicolás Maduro, por supuesto, abre de alguna forma una ventana, aunque sea pequeña, para seguir avanzando en esta investigación que obviamente dejó varias dudas en nuestro país, pero también a nivel mundial. Nivel mundial porque de hecho ha sido parte de los antecedentes que el propio gobierno con la Fiscalía, Mati, han llevado hasta la Corte Penal Internacional en el marco de investigaciones más grandes que se están llevando a cabo en torno al régimen que rige aún en Venezuela. Y en ese ámbito no descartan también, como ya confirmaron el hecho de que van a solicitar la testificación de Nicolás Maduro, también volver a ir a la Corte Penal Internacional para solicitar nuevos antecedentes. ¿Por qué? Héctor Barros nos ejemplificaba, en caso de, por ejemplo, si hay huellas que coinciden entre lo que han investigado aquí por parte de la Fiscalía ECO, más lo que ha investigado la propia Corte Penal Internacional u otros países, entonces se podría llegar a una especie de, entre comillas, match para poder dar con quienes continúan siendo prófugos de la justicia y que podrían estar involucrados en este caso. Mati, hablaba el fiscal Héctor Barros que en total, si se toma en consideración Tren de Aragua, los piratas de Aragua, entre otros, cerca de 30 personas habrían participado, ya sea intelectual, enviando órdenes o materializando el crimen de Ronald Ojeda, es decir, una masividad de personas, ¿cierto? Decenas de personas que habrían participado en este crimen que se llevó a cabo en nuestro país, a pesar de que tenía asilo político Ronald Ojeda aquí en territorio nacional. Vamos a escuchar también a otras autoridades, por supuesto el fiscal nacional, que dice, le entregamos todo el respaldo a la investigación que está llevando Héctor Barros y la solicitud que él estime conveniente le daremos el pase para poder llevar más allá estas indagatorias y poder dar con más culpables aún de los que ya se llevan. Solo como dato, 20 personas ya fueron acusadas en nuestro país y ya han sido detenidas, luego acusadas por, entre otras cosas, secuestro y homicidio. El fiscal Barros está evaluando jurídicamente la procedencia o la necesidad de estas diligencias. Es a él a quien corresponde, pero desde la Fiscalía Nacional, de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional, vamos a prestar toda la cooperación, el apoyo que sea necesario para realizar esas diligencias. Evidentemente estamos hablando de un crimen que, según la evidencia que ha recogido la Fiscalía, habría sido, en principio, hasta aquí en el estado de avance de la investigación, habría sido encargado por agentes del Estado venezolano y, por supuesto, la persona que se encontraba a cargo del gobierno de ese país podría eventualmente entregar información útil para la investigación. La Unidad de Cooperación Internacional va a prestar apoyo jurídico al fiscal Barros
para los efectos de que formalice esas peticiones en el caso que finalmente estime necesario realizarlas. Para la familia Ojeda, estos antecedentes refuerzan lo que dijeron desde el primer minuto, que se trató de un crimen por encargo. Refuerzan a su vez la necesidad, como me lo han pedido, de volver a solicitar ante la Corte Penal Internacional las órdenes de arresto para las personas que falta detener y, en segundo lugar, comparecer como víctimas directas al amparo de la Convención contra el Crimen Organizado, los protocolos de Palermo 1 y 2 ante la justicia de Nueva York, de los cuales Estados Unidos y Chile son partes signatarias. Bueno, ahí también hablaba el abogado que tomó la causa en representación de la familia de Ronald Ojeda, familia que por supuesto fue tremendamente afectada con este asesinato, Mati, y que también cuestionaban el poco cuidado que tuvo el Estado de Chile al no prevenir ni tampoco poder dar, ¿cierto?, con los responsables antes que se concretara ya el asesinato que lamentablemente tuvo lugar en nuestro país en febrero del 2024, hace casi 2 años. Por otro lado, y también hablando sobre estas 20 personas que ya han sido detenidas en nuestro país, ya el fines de diciembre del año pasado, hace algunos días solamente, se presentó la acusación, Mati, por parte de la Fiscalía en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago. Entre los delitos que se acusan está homicidio, secuestro, extorsión, entre otros, y van a haber personas a las que se les va a pedir una pena de al menos de 5 años, quienes tienen más vínculo intelectual puede ser, y otros que concretaron de forma material podrían tener hasta cadena perpetua calificada, es decir, más de 40 años en prisión. Eso estará por verse, pero al menos eso es lo que va a pedir la Fiscalía. En este minuto se está preparando el juicio oral para llevar a cabo justamente este procedimiento para luego ya pasar directamente a la sentencia. Mientras continúan al menos 6 personas prófugas en el mundo, se estima que al menos 3 de estas personas, la Fiscalía estima, están en territorio venezolano, es decir, es mucho más difícil el trabajo porque Venezuela no está cooperando en este procedimiento investigativo, y también hay otros que están a la espera de la extradición. 3 personas en Colombia y 1 en Estados Unidos. Ya se han llevado a cabo al menos una extradición por parte de Estados Unidos y esa persona ya fue detenida y es parte de estos acusados que presenta la Fiscalía. Mati, vamos a pasar a escuchar también, por último, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, que habló sobre el procedimiento, que ya lo detallábamos anteriormente, en torno a quizás dar con el testimonio de Nicolás Maduro. La Cancillería en el rol que le corresponde, y quisiera con esto recordar que nosotros somos quienes gestionamos a partir de las decisiones de la Corte y de las propias iniciativas de Fiscalía las solicitudes de extradición, por ejemplo, en el exterior. Y lo mismo si tiene que ocurrir alguna otra diligencia de algún organismo público que recurra o que tenga que ver efectivamente con alguna arista de carácter internacional. Entonces, a petición de la Fiscalía, del Ministerio Público, si efectivamente se requiere, nosotros estamos, por cierto, siempre disponible a colaborar en toda gestión que requiera y que nos permita conseguir en territorio nacional la justicia que se requiere respecto a los casos en el fondo que están en investigación. Por lo tanto, siempre plenamente disponibles a seguir colaborando, como bien relatado el ministro Cordero, lo hemos hecho hasta ahora. Mati, otra de las preguntas es ¿qué pasará con Diosdado Cabello, a quien al menos la Fiscalía lo tiene como sujeto de interés, lo tiene como imputado de hecho, porque él habría sido, según la investigación, quien pidió el secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda? Lo que nos dice la Fiscalía es que también su situación es compleja porque está en Venezuela, porque el régimen venezolano ha sido bien hermético en todo esto, de hecho lo ha negado directamente que ellos hayan tenido alguna participación, se han hasta burlado, habían videos de ellos riendo, ¿cierto?, de esta situación de que se le estaba atribuyendo a ellos una especie de responsabilidad intelectual, y por ende no se puede afirmar que en algún minuto se pida o no la extradición de Diosdado Cabello, porque hasta este minuto, y lo que se espera es que eso no va a ser posible, porque con Venezuela tampoco hay relaciones que permitan aquello, la extradición, y por ende en este minuto solo se sabe que él participó, pero no se sabe hasta dónde se podría llegar con esa información. Sí, porque además lo que está ocurriendo con Diosdado Cabello es bastante incierto también. Ayer incluso se hablaba de que eventualmente pudiera haber salido de Venezuela, sin embargo eso no ha sido confirmado, pero él sigue en su cargo. Podría enfrentar incluso la captura por parte de Estados Unidos, porque también muchos dicen, ¿por qué solamente se detuvo a Nicolás Maduro y a Celia Flores? Porque también tanto él como Padrino tendrían
digamos, los antecedentes suficientes para que fueran también detenidos por Estados Unidos. Ahora, nos imaginamos que la operación militar de Estados Unidos se concentró en los objetivos principales, pero la situación de Diosdado Cabello es bastante frágil también dentro del mismo régimen, porque Delcy Rodríguez está siguiendo las órdenes de Estados Unidos dentro de del propio ejército. No sabemos quiénes siguen todavía con él leales, y una salida al exterior tampoco se puede, porque desde Colombia también tienen militarizada la frontera. Por lo tanto, la situación hoy de Diosdado Cabello ya es compleja. Por lo tanto, no sabemos efectivamente si se va a poder lograr en algún momento esa detención, donde en Venezuela, en Estados Unidos, por distintas razones, no solamente por la que estamos nosotros investigando en nuestro país. Totalmente, y de hecho, Mati, también hablamos eso con el fiscal Héctor Barros. En caso de ser detenido o capturado Diosdado Cabello, quizás también se podría comenzar una solicitud como la que se está haciendo ahora con Nicolás Maduro, pero ese es un escenario supuesto, imaginario, ¿cierto? Porque, claro, tú ya comentabas y detallabas la situación de Diosdado Cabello, que es diferente a lo que está pasando hoy Nicolás Maduro, que es un hecho, que está detenido a la espera de su juicio, y que ya se va a pedir entonces durante esta semana la solicitud para tener testimonio por parte del régimen, puntualmente de Nicolás Maduro, respecto a este supuesto móvil político que habría sido el meollo del asunto respecto a este crimen que afectó a la familia y justamente a Ronald Ojeda, alguien de 30 y tantos años, y que finalmente, lamentablemente, fue capturado, secuestrado y luego asesinado en territorio nacional. Así es. Macarena Román, muchas gracias por estos antecedentes que inician entonces un proceso distinto ya en nuestro país en relación al propio Nicolás Maduro y los antecedentes que puede otorgar en este caso. Muchas gracias. Gracias, Mati, nos vemos. Y nosotros hacemos rápidamente una pausa con imagen de Viña del Mar. A esta hora de la tarde, 21 grados es la temperatura en ese lugar, y ya regresamos para seguir hablando de lo que está ocurriendo en Venezuela. Volvemos con Neida Colmenares, académica del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Santiago, experta, por cierto, en Venezuela. Así que estamos de regreso dentro de los próximos momentos. Eso, tal como se lo habíamos anunciado, vamos a conversar, aquí la tenemos ya a esta hora de la tarde, con Neida Colmenares. Ella es politóloga, doctora en gobierno, académica de la Facultad de Administración de la Universidad de Santiago de Chile. Lleva muchísimos años en nuestro país, sí, pero es venezolana, por lo tanto tiene no solamente el conocimiento académico, sino que también la experiencia humana de enfrentar y mirar lo que se está viviendo desde el día sábado en Venezuela. Neida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Matilde, por la invitación. Neida, yo hace algunas horas, cuando pensábamos entrevistarte, te iba a preguntar quién estaba gobernando hoy en Venezuela. El presidente Donald Trump dio la respuesta. Dice, yo estoy gobernando Venezuela. ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de Venezuela y cómo lo podemos explicar con las figuras que ha decidido poner y por qué esas figuras? Matilde, bueno, efectivamente yo creo que el gobierno de Donald Trump tiene hoy en día pues un control a propósito también del despliegue militar que persiste en Venezuela, porque un hecho objetivo después de la extracción de Maduro, el bombardeo hacia objetivos militares, es que hay una decisión del gobierno norteamericano de mantener también sus fuerzas militares, y por lo tanto es lo que yo he llamado, digamos, esta colaboración forzosa finalmente con Delcy Rodríguez. Yo creo que está gobernando, sigue, no podríamos decir que hay una transición que se haya realizado, sigue la estructura dictatorial, yo me gusta llamarla estructura criminal, con Delcy Rodríguez, en esta colaboración forzosa con Donald Trump, que a lo menos creo que el día de ayer también empezó a, no sé si la palabra sea transparentar, pero al menos a explicitar algunas solicitudes ya preliminares a Delcy Rodríguez, como fue el acceso a la industria petrolera, ¿no es cierto? Y si bien no habló de elecciones en el corto plazo, por lo menos se introdujo, digamos, ese elemento, la descartó en lo inmediato. ¿Qué tanto control tiene Delcy Rodríguez en el interior de Venezuela con las fuerzas, digamos, dentro del gobierno de Nicolás Maduro, que sigue siendo el mismo gobierno, dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué tú crees que la eligen a ella? ¿Cuáles son las condiciones de Delcy Rodríguez? Delcy Rodríguez forma parte de la cúpula chavista,
fundamentalmente desde el periodo de Maduro, ¿no? Si bien ella con la familia Rodríguez tienen dentro de su haber una carrera política que comienza con Hugo Chávez, donde los Rodríguez tienen un mayor protagonismo desde hace 13 años con el ascenso de Nicolás Maduro y con la cercanía también de Delcy Rodríguez hacia Cilia Flores, digamos. Esa ha sido un poco la ruta o los acercamientos más hacia esta cúpula de poder más cercana que controla el poder en Venezuela desde el régimen dictatorial. Sin embargo, dentro del chavismo en Venezuela hay facciones, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, como ustedes muy bien lo han presentado en distintos programas y otros analistas así lo han señalado, las Fuerzas Armadas se han total y absolutamente politizado, y esto comenzó con Hugo Chávez Frías, no comienza con Nicolás Maduro, y el control, digamos, de esa ala del chavismo, de unas Fuerzas Armadas totalmente politizadas, que tienen más generales que incluso Estados Unidos. ¿Pero son completamente leales al régimen de...? Yo creo que no, yo creo que no. Y hay algunos, en julio del 2024, por ejemplo, dentro de los centros de votación que están dentro de los cuarteles militares, ya conocemos el sistema electoral que es automatizado y un reporte, las actas que se generaron, ¿no es cierto?, dentro de los centros electorales de los cuarteles militares perdió el chavismo, digamos, ganó Edmundo González. Ya, la base del ejército, pero no la dirigencia. Exacto. Y durante el último año y medio, digamos que uno de los sectores que más represión ha sufrido son los familiares y los militares, ¿cierto? Y ahí este eje, como te señalaba hace unos segundos atrás, está, yo creo que bajo el control de Diosdado Cabello y Padrino López. En este momento, Padrino López, que es el ministro de Defensa, bueno, ilegítimo, pero digamos ministro de Defensa, para poder dirigirnos hacia la estructura que ellos tienen armada todavía en Venezuela, perdió, bueno, muchísima legitimidad después de la extracción de Nicolás Maduro, porque quedó absolutamente en evidencia que no había ninguna capacidad de respuesta. Sabíamos que no hay una capacidad de respuesta militar en Venezuela frente al poderío de Estados Unidos, pero bueno, lo que vimos también fue una extracción de 47 segundos que no tuvo ningún tipo de resistencia y que incluso hace suponer que hay una infiltración dentro del chavismo que facilitó, digamos, la información para llevar a cabo esta operación. Entonces, bueno, pero el ala, digamos, este eje militar donde están las Fuerzas Armadas, y yo creo que es muy importante además recordar que hay unas estructuras civiles que son las milicias bolivarianas, que son civiles armados, de lo cual se tiene mucha evidencia hace tiempo. Ese sector armado, dentro de lo que queda de la Fuerza Armada y el sector civil, yo diría que todavía sigue en manos de Diosdado Cabello, ¿no? Sin duda alguna. Y por el otro lado está Jorge Rodríguez, que entre tanta noticia que ha circulado quizás ha pasado un poco desapercibido, pero el día de ayer asumió la nueva Asamblea Nacional, que es el resultado de un proceso electoral nuevamente legítimo que se realizó este año y que nuevamente se ratificó a Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez. Entonces, por lo tanto, Delcy Rodríguez viene a ser dentro de la cúpula, yo no diría que es una persona que no es radical porque toda la cúpula es radical, pero dentro de ese espectro, Padrino López, digamos, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, es la menos radical, ¿no? La que se ha también posicionado, sobre todo después... Y la que tiene más educación, ¿no? Jorge Rodríguez también tiene, digamos, una formación, es psiquiatra, es médico, ellos han estudiado también fuera de Venezuela. Ambos son, digamos, desde el punto de vista académico, pues, bastante preparados. Pero sí se han posicionado siempre como un ente, digamos, más dialogante y quizás con este control parlamentario. Y Delcy Rodríguez tiene la facultad para controlar a Diosdado Cabello, a Padrino López en estas circunstancias, porque ella, tú lo dices, es tan radical como cualquiera dentro del mismo régimen, pero la eligieron a ella, la pistola en la 100 la tiene ella. Claro. ¿Puede controlar al resto? Es una pregunta interesante porque hemos estado puesto con el foco en María Corina Machado, digamos, la ambigua participación o la no participación de la legítima oposición en el discurso de Donald Trump. Pero hay que mirar también la situación que está atravesando el propio chavismo hoy día. Y yo creo que es una situación también, hoy tuve la oportunidad de conversar vía telefónica con algunas personas en Venezuela, un poco para que ellos me dijeran cómo están percibiendo, cómo están experimentando esto y me ratificaron este análisis, que es que el propio chavismo también está atravesando un momento sumamente difícil, ¿no es cierto? Porque evidentemente la narrativa que ha sostenido el régimen de Nicolás Maduro, yo no creo que sea una narrativa de izquierda, sino más bien altamente ideologizada y antiimperialista. Entonces, hoy en día cuando Delcy Rodríguez aparece, pero Matilde, no aparece el 3 de enero,
desde agosto con las negociaciones de Qatar y luego la publicación que hizo el New York Times, creo hace mes y medio o 2 y medio, donde vislumbraban una posible negociación con Delcy Rodríguez y que Donald Trump ya, digamos, visualizaba que era ese el sector con el que se podía negociar, ya colocó los focos sobre Delcy Rodríguez. Entonces, dentro del chavismo, yo creo que hay dos escenarios. O ella pactó aunque no lo haya confirmado, pero tampoco lo ha desmentido, las conversaciones con Marco Rubio, o en este momento el sector chavista está tratando de que ella no pacte sola, digamos, porque la situación del chavismo también es una situación muy compleja. Ahora, el chavismo no puede rebelarse frente a esta estructura diseñada por Estados Unidos. Mira, el propio chavismo, especialmente Diosdado Cabello, durante estos 3 días, quizás algunos videos que han circulado menos, pero algunos han circulado, a lo interno de Venezuela ha hecho llamados a la movilización, ha hecho llamados, digamos, a un pronunciamiento, y lo que hemos logrado, lo que él ha logrado subir es un video en la madrugada con un conjunto que no sabemos si es las Fuerzas Armadas o grupos militares, pero en las madrugadas con unos despliegues por la zona de Caracas, de motorizado, pero objetivamente no ha logrado tener una acogida en ese sentido. Entonces, por lo tanto, el chavismo ni siquiera ha logrado movilizar, digamos, que a la gente con la que tradicionalmente, digamos, lo que queda. ¿Y qué pasa con la oposición? ¿Cuán unida está la oposición frente a estas declaraciones del presidente Donald Trump que por lo menos a la comunidad internacional la ha dejado bastante perpleja? Primero que deslegitima la posibilidad de que María Corina Machado sea la persona que tenga el respaldo para poder asumir un gobierno. Él dice que es muy simpática, que es una manera bastante despectiva también de referirse a una líder como María Corina Machado, pero dice que no tiene las capacidades de gobernar, probablemente porque no tiene el manejo interno que sí tiene el régimen chavista en estos momentos. Pero ha dicho, gobierno yo. ¿Quién está a cargo del gobierno? Yo lo ha dicho claramente. ¿Qué espera de Delcy Rodríguez? Que me dé acceso al petróleo. ¿Habrá elecciones en Venezuela? No es una prioridad. Cuando la infraestructura, todo se recupere, podemos hablar de elecciones. Por lo tanto, en el corto y mediano plazo no sabemos si habrá elecciones. De la esperanza del día sábado a estas declaraciones, ¿cómo está la oposición venezolana? Sí, ahí, Matilde, bueno, 2 cosas. Lo primero, que tiene que ver con las declaraciones de Donald Trump hacia María Corina Machado, por supuesto, son muy preocupantes y comparto el análisis que tú realizas, que la sitúa en un plano que desmerece, digamos, el liderazgo de María Corina Machado. Cuando él señala que no tiene el respeto, yo ahí, quizás en un sentido más pragmático y de realidad, el sector que sigue controlando lo que queda de la fuerza militar, los civiles armados, las milicias bolivarianas, un Consejo Nacional Electoral que sigue siendo el mismo Consejo Nacional Electoral que consolidó el fraude en julio del 2024, un Tribunal Supremo de Justicia que sigue siendo el mismo TSJ que ratificó el fraude del Consejo Nacional Electoral, y una Asamblea Nacional que prácticamente tiene 4 o 5 diputados de la oposición, que yo con mucho respeto diría que prácticamente pactaron con el chavismo para poder estar ahí, pero un control absoluto. Entonces, en ese sector del chavismo que controla bajo esta estructura criminal del país, efectivamente María Corina Machado y Edmundo González no tiene respaldo. Y digamos, esta estrategia política o táctica de tener, digamos, una conversación con un sector del chavismo, y aunque es difícil aceptarlo, pero digamos pactar con algún sector del chavismo menos radical para avanzar una transición, no es una estrategia que se derive de Donald Trump. Es una estrategia que incluso ha venido intentando lograr la oposición desde el Acuerdo de Barbados del año 2022 y luego 2023. Pero la oposición aparece fuera de todo lo que ha ocurrido y fuera de la propia negociación de Estados Unidos. Claro, pero ahí lo que te quiero plantear es que cuando él señala que María Corina Machado, no sé si es en el sentido pleno que lo quería, digamos, plantear, no goza del respeto de quienes están en Venezuela, es porque en esa estructura criminal ni María Corina ni la oposición logró, digamos, tener una incidencia y llegar a un acuerdo. Eso es como un primer hecho. Y lo segundo, Matilde, es que los cuadros políticos de la oposición venezolana o están fuera de Venezuela, incluyendo a María Corina Machado, o están presos.
porque los presos políticos siguen los más de 1000 presos. Entonces, cuando decimos la oposición tiene que tomar el control, primero la oposición tiene que ir a Venezuela. En segundo lugar, ¿con quién va a dialogar la oposición en Venezuela? ¿Con el Consejo Nacional Electoral? ¿Con el Tribunal Supremo de Justicia? Aparentemente ¿con el Parlamento? con Donald Trump hoy día. En este momento sí. Entonces, digamos que en los primeros días, en este corto plazo, la interpretación, por lo menos lo que me han podido transmitir algunos politólogos venezolanos, un poco más cercanos al sector de María Corina, es que esa lectura inmediata de no estar en Venezuela y no liderar, digamos, directamente una mesa de negociación, ellos lo comprenden. Lo comprenden porque entienden que no existe posibilidad. Lo que sí, y es el tercer elemento que es muy preocupante, es que Donald Trump, ¿no es cierto?, en ese desconocimiento del liderazgo de María Corina Machado y en esa ambigüedad de no terminar este análisis, esta frase, sino dejarlo hasta ahí, evidentemente hace generar dentro de la oposición una gran preocupación respecto a cuál va a ser la participación de Edmundo González y María Corina en ese proceso. Ahora, Y eso Edmundo es algo de lo González que no está tiene claro. una elección que, de acuerdo a las actas que se lograron recabar y de acuerdo a los observadores internacionales, ganó él. Él tiene esa legitimidad para sentarse a conversar, ya sea con Marco Rubio, ya sea con Donald Trump. ¿La oposición puede lograr esa unidad para estar detrás de esa postura? Yo creo que la oposición es un poco más atomizada, pero digamos la oposición que tiene esa legitimidad a partir de lo que tú señalas, yo creo que es una oposición que sí está unida hoy en la perspectiva de que tiene que participar del proceso de transición. Si hemos visto un giro... ¿Y tiene el pragmatismo para negociar con Donald Trump? Yo creo que parte de las declaraciones de María Corina Machado que también generan... Claro, porque es parte de ese agradece a Donald pragmatismo. Trump, puede perder apoyo interno también con ese tipo de declaraciones. O sea, yo veo quizá una mirada un poco más politológica del asunto, tratando de salir un poco de lo interno de Venezuela. Por un lado, puede ser bien importante, y yo creo que va a ser bien importante, si bien hoy estamos hablando de una comunidad internacional, organismos internacionales con poca influencia, pero yo creo que sí la posición y los apoyos que puedan generar distintos países en torno a este proceso de transición que reconocen el liderazgo de María Corina pudiese ser importante para que Donald Trump permita, ¿no es cierto?, tener una participación en esta posición legítima. También, la pregunta, Estados Unidos, específicamente Donald Trump, lo que quiere es el petróleo. Porque nos ha hablado de la liberación de los presos políticos, por ejemplo. Eso daría pie para una organización de la oposición. María Corina, ¿estaría dispuesta y Edmundo González, o la oposición en general, estaría dispuesta a pagar con petróleo haber sacado a Nicolás Maduro? María Corina Machado ha señalado en distintas oportunidades ante, digamos, estas preguntas que se le han hecho, que ella está en total disposición para, en un proceso de recuperación de la industria petrolera, trabajarlo directamente con Estados Unidos y con inversión europea, pero directamente con Estados Unidos. Y lo otro es que para Donald Trump, imaginémonos que definitivamente él dice con María Corina no, y voy a seguir aquí gestionando con Delcy Rodríguez, que es parte de esta estructura criminal. Bueno, lo que hace el chavismo siempre, lo que ha hecho es ganar tiempo. El chavismo generalmente su estrategia durante los últimos 20 años y fundamentalmente la última década es incumplir acuerdos, ganar tiempo, generar retóricas que son confusas, que no se cumplen. Pero la industria petrolera, según expertos de la industria petrolera que han salido en estos días también a dar algunos balances técnicos muy importantes, hablan de que la recuperación de la industria petrolera y con toda la tecnología y de las empresas norteamericanas es algo que no se va a producir en menos de 2 años. Y ese pareciera ser el plazo que tiene Donald Trump antes de propiciar un proceso electoral o un reconocimiento eventual, porque ya después de 4 años prácticamente... Sí, Matilde, pero también creo que para Donald Trump, que es la cara visible, por supuesto, es el presidente de Estados Unidos, pero también para sus equipos, particularmente Marco Rubio, que creo que es una pieza clave en esto. Marco Rubio es un hombre que tiene, digamos, un político que conoce muy bien la política y el contexto latinoamericano, hijos de padres cubanos, su esposa es colombiana, y yo creo que también a lo largo de su trayectoria ha tenido mucho compromiso con el tema de Venezuela y mucho interés en Venezuela, porque Venezuela es digamos, una pieza clave también que ha permitido darle oxígeno, recursos a la dictadura cubana y, por cierto, a la nicaragüense. Entonces, si bien Donald Trump tiene esta narrativa, ¿no es cierto?, este performance a varios días, uno pensaría que su equipo, y finalmente Marco Rubio, hay otras perspectivas y hay otro conocimiento, digamos, de esta situación, porque sería muy insostenible también para Donald Trump, por las diferencias ideológicas, estructurales que existe también con el chavismo, ¿no es cierto?, mantener estos 2 años
que finalmente también supone seguir manteniendo una estructura de algo que es esencialmente contradictorio respecto a lo que ellos son políticamente y cuáles son sus narrativas. Por eso es que yo creo que si bien se coloca el foco ahora, que por supuesto hay que observarlo, digamos, hay que destacarlo, porque es con la narrativa que se presenta Donald Trump, digamos, ante el mundo, para tratar de justificar o explicar más bien las razones que motivaron la intervención militar. En esas razones hay varios elementos. Está esto, ha estado la lucha contra el narcotráfico, ha estado el tema de la migración y la vinculación con la seguridad, y ha estado también estratégicamente aumentar su influencia en América Latina, disminuir la influencia de China en América Latina e impedir que Venezuela siga proveyendo petróleo a Irán, ¿no es cierto?, a Rusia y a Cuba. Esta nueva doctrina Monroe, que él mismo ha catalogado como Donroe, el mismo Donald Trump, que América sí. es, o sea, el hemisferio occidental es América. También surge la pregunta dentro de esto, porque bueno, Marco Rubio también tiene su propio interés y su proyección electoral. Es muy clave lo que vaya a pasar en Venezuela, pero ya también se habla de Cuba, de Colombia. Pero antes de eso, esta esperanza que había entre los venezolanos el día sábado de que se abría la posibilidad de poder volver. María Corina hablaba de ha ganado la libertad. Muchas personas muy entendiblemente decían, por fin los niños que tenemos van a poder conocer a sus abuelos, vamos a poder volver a nuestros hijos. O sea, hay una situación dramática humana. El presidente electo José Antonio Kast ha dicho que él reitera la invitación que ha hecho, invitación entre comillas, a los venezolanos que han entrado de forma irregular a volver a Venezuela. ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque en este escenario aparece también muy difícil el retorno de la diáspora. Te agradezco la pregunta porque me permite además comentar lo que se ha planteado hasta ahora, por lo menos por el presidente electo de Chile, que es esta idea y parte de las visitas, ¿no es cierto?, o de las conversaciones que se hizo en Ecuador y las que ahora está haciendo mismo en Perú, de este corredor humanitario, pero solamente en un sentido, ¿no? Lo que ocurre, Matilde, es que la propuesta del presidente electo José Antonio Kast, la verdad es que técnicamente es incorrecto hablar de un corredor humanitario. Lo que plantea es un corredor de retorno forzoso. Claro. Digamos. Y eso sería, digamos, hay que poner las cosas en su justo contexto. Situación que además sería en este momento pues muy difícil de implementar, y yo creo que es evidente que un corredor tiene que tener pues garantías, ruta, una situación en Venezuela que a todas luces pareciera que con Estados Unidos, como ellos mismos han dicho que está gobernando, es posible que eso en las próximas semanas pueda comenzar a fluir, digamos, un tema de documentación y disponibilidad en el espacio aéreo para recibir migrantes retornados. Sin embargo, tal cual está planteado, yo considero que eso además es vulneratorio de los derechos. ¿En qué sentido? En el sentido de que un corredor humanitario parte primero por un acuerdo con las personas de retornar en condiciones de seguridad y de garantía de sus derechos fundamentales. Y en este momento nosotros en Venezuela no tenemos una situación de, vamos a decir, de completa normalidad que permita garantizar el acceso o el retorno a Venezuela, garantizando la no vulneración de derechos de las personas que están acá. En segundo lugar, y por eso agradezco tu pregunta, porque en torno a lo que está pasando en Venezuela, tanto, digamos, los distintos actores políticos de Chile, pero también de los gobiernos de América Latina, han puesto el punto respecto al derecho internacional. Y dentro del derecho internacional, y por supuesto rechazar lo que plantea la Carta de Naciones Unidas con el uso de la fuerza ilegítima, también aparecen otros instrumentos, ¿no es cierto?, como el Estatuto de Roma y la autodeterminación de los pueblos. Y en el Estatuto de Roma sabemos que parte de la población venezolana, estas 334.000 personas en Chile, que en su mayoría son venezolanas, no las podemos llamar migrantes a seca, tendríamos que decir que son personas en desplazamiento forzado. Y por tanto, al ser personas en desplazamiento forzado y acogiéndonos al derecho internacional con el Estatuto de Roma, no podemos propiciar, para no seguir violando el derecho internacional, retornos masivos, expulsiones masivas y forzadas, sino que tiene que haber un análisis un poco más profundo, caso a caso, ¿no es cierto? Y pensar que 334.000 personas pueden tener una resolución de aquí a marzo en un retorno forzado, lo veo absolutamente inviable. La oposición venezolana en la diáspora y aquí en Chile, yo conversaba el día domingo con Guarequena Gutiérrez, ella decía que lo que van a plantear es la posibilidad de regularizar a venezolanos que, si bien hayan entrado por pasos irregulares,
estén acá trabajando, muchos incluso cotizando. ¿Qué es lo que has visto tú dentro de esta oposición que está aquí en Chile? La oposición venezolana, bueno, la que está acá y la de Magra Corina, lo que se ha planteado es un eje clave, de hecho, de la propuesta de Magra Corina Machado y Edmundo González antes del proceso electoral de julio, desde el 2023, es que un elemento clave sí es el retorno al país de los y las venezolanos, pero no en un planteamiento de un retorno forzado, sino en el marco de un proceso de transición democrática donde los venezolanos puedan entrar a ser parte de la reconstrucción nacional. Sobre todo considerando en este balance que hace la oposición, y yo creo que eso es correcto porque es lo que dice la academia, que en Venezuela hemos perdido el 20% de la población joven, entonces pensar un proceso de recuperación nacional sin parte importante de ese capital humano es muy difícil. Pero eso es algo distinto al tono que estamos viendo del presidente electo y de algunos gobiernos de la región, de una expulsión de migrantes, más bien por una asociación con delincuencia. Y respecto a la diáspora venezolana, yo creo, hoy salió, Matilde, no lo alcancé a leer con mucho detenimiento porque venía para acá, pero un estudio una encuesta que acaba de publicar hace horas atrás Panel Ciudadano, donde precisamente le preguntó a los venezolanos, él hizo un par de consultas que me parece algo muy útil, ¿no? Porque nos deja de hacer tantas especulaciones, empezamos a tener algunas mediciones y constata, bueno, lo que nosotros percibimos, ¿no es cierto?, de las organizaciones de la comunidad venezolana. Uno, en las personas que están regulares y que tienen altos grados de arraigo en Chile, aún así hay una disponibilidad, si no se volver completo, una disponibilidad de ver cómo aportamos en ese proceso. Y donde por supuesto hay una mayor disponibilidad, que yo te diría, confirmado con la encuesta Panel Ciudadano, cercana al 48-50%, por supuesto que las personas que están en situación irregular están más bien muy expectantes y con ganas de regresar a Venezuela. En el contexto actual, con las que yo he conversado, que han sido muchísimas, bueno, me han dicho esto, yo hago como voy a hacer como una síntesis, me han dicho, Neida, no estamos peor que el viernes. ¿Sí? Y yo le digo, ¿y qué significa esto? Me dice, no estamos peor que el jueves ni peor que el viernes. La gente humanamente, por un tema, porque ha sido muy duro esto, para la gente ha sido muy duro. Es mucho el maltrato, Matilde, para la sociedad venezolana. Cuando vemos a Nicolás Maduro y cuando la gente lo ve ahí, hay que pensar que, bueno, todo lo de Donald Trump, pero no hay que perder de vista que hay denuncias en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Entonces hay un factor humano de decir, bueno, está allá, ¿no? Y el chavismo está replanteándose, Entonces la gente te dice, no estoy peor que el jueves, no estoy peor que el viernes, no te puedo decir que estoy mejor, pero por lo menos estoy expectante y hay una esperanza porque recordemos que fue muy duro en julio del 2024 ver un triunfo tan contundente y que costó tanto, no ganar, sino probarlo, digamos, realizarlo. Entonces creo que hay esperanza en lo que viene. Bueno, vamos a tener que seguir esperando, expectantes, pero también se ha despejado bastante en estos primeros días lo que está ocurriendo en Venezuela, pero también queda mucho por esperar, porque se le hará tan, digamos, expedito a Estados Unidos controlar Venezuela, surgirá una oposición hacia lo que está llevando a cabo, sabiendo además que Estados Unidos, si bien está presente militarmente, no puede entrar. No va a ser fácil, porque incluso en el escenario de que Estados Unidos diga, mira, Donald Trump diga, no, María Corina no quiero hablar de ella ahora y nosotros vamos a tener el control y vamos a recuperar la empresa petrolera y vamos a... Incluso si ese fuera el escenario, no es fácil porque efectivamente la institucionalidad venezolana está absolutamente destruida, ¿no es cierto? Absolutamente destruida. Entonces, la comunidad venezolana, ¿qué te transmite? ¿Qué queremos nosotros cuando uno le pregunta, pero qué les gustaría a ustedes en ese paso a paso? Documentación. Ya, necesitamos tener pasaporte. Básicas. Y luego te dicen tener consulado, ¿no? Liberación de los presos políticos. Hoy hubo una señal muy tímida, digamos, respecto a que Donald Trump dijo, se está desarmando una cárcel, no dijo cuál, el tema de los presos políticos y el cese de la represión. Hay algunas informaciones que han salido que nosotros lo vemos que, bueno, nos han llegado, yo trato de no solo referirme a lo viral, sino más bien cuando te llegan por organizaciones de derechos humanos, en que han habido casos que se han reportado detenciones estos días, pero realmente es menor en relación a lo que ha sido hasta el día jueves,
digamos, la represión. O sea, en Venezuela no le hemos prestado mucha atención porque ha sido mucha información, pero el decreto de conmoción, como le llama, que será el decreto de excepción, y las leyes que se están generando, las normativas, es la prohibición explícita a manifestar cualquier sentimiento de alegría o de felicidad por la detención del presidente, del dictador. Ellos le dicen presidente Nicolás Maduro porque usted va preso. Entonces la realidad es que en Venezuela mandar un WhatsApp, subir una historia, era ir detenido. Y sí han habido algunas detenciones con algunos casos que siguen siendo graves, y yo me permito tomar también unos segundos de tu programa para decir que también es muy lamentable el fallecimiento de las personas, ¿cierto? Hay una versión de 55, otra versión de 80, y dentro de esas 32 personas cubanas es muy lamentable la pérdida de las vidas humanas, pero esto ha podido ser peor. Claro. Y ese es un poco lo que la gente te dice, bueno, yo no quiero que asesinen a mi hermano, no quiero que se lleven a mi familiar, y por lo menos hasta ahora estamos todos en la casa, hoy volvieron como a salir a trabajar, pero la gente está esperando una guerra civil porque Diosdado Cabello anunció y se vio previo durante estos 4 meses el despliegue de las milicias armadas, ¿no es cierto?, dispuestas a dispararle a civiles si había algún tipo de intervención de Estados Unidos. Eso hasta ahora, y yo espero que no ocurra. Entonces, bueno, eso es lo que te podría transmitir un poco de lo que la gente, la sociedad venezolana te empieza a decir de sus paso a paso, ¿no es cierto?, en cómo se traduce operacionalmente su esperanza en el corto y mediano plazo. Muy bien. Neida Colmenares, politóloga venezolana, doctora en Administración Académica de la USACH. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a tener que seguir conversando sobre el desarrollo, cómo se van desarrollando los hechos a partir de estos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros vamos a seguir conversando porque las actividades del presidente electo José Antonio Kast continúan. Vamos a hablar dentro también de los próximos minutos de lo que está ocurriendo en relación también a esto en Perú, pero durante esta jornada presentó a quién va a ser finalmente su ministro de Hacienda. Ya lo intuíamos, pero vamos a tomar contacto con Colomba Eijols para conocer más detalles de lo que fue la presentación de Jorge Quiroz. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati. Una confirmación que por lo menos en pantalla ninguno de los asistentes, miembros del Comité Ejecutivo de la CPC, quisieron confirmar, valga la redundancia. Se habla obviamente ya hace meses de Jorge Quiroz para encabezar el Ministerio de Hacienda. De hecho, durante esta jornada a las 9 de la mañana encabezó una nueva reunión con el presidente electo y también, como decía, el Comité Ejecutivo de la CPC para hablar sobre el empleo, sobre el desarrollo y también el crecimiento que se proyecta, o por lo menos se quiere proyectar a partir del 11 de marzo con el gobierno de José Antonio Kast. Estaba más temprano durante esta jornada, como decía, la presidenta de dicha instancia, Susana Jiménez, quien conversó con la prensa sobre los principales temas que se tocaron, se abordaron en esa reunión previo a que el presidente electo se trasladara hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago para emprender rumbo a Perú, donde se encuentra en estos momentos. De todas maneras, también hubo declaraciones que podríamos adelantar, se va a ver la entrevista posteriormente en Agenda Económica, pero nos acompañó en ese programa Alfredo Echavarría, justamente el presidente también de la Cámara Chilena de la Construcción, que conversó junto a nuestro colega Mati Nicolás Paut sobre también este nombramiento que por lo menos voces no quisieron confirmarlo en pantalla, pero sí, la verdad es que era un trascendido durante esta mañana que efectivamente fue ya confirmado Jorge Quiroz para encabezar este Ministerio de Hacienda, y en esta primera reunión se le dio a conocer al mundo empresarial, así que vamos a pasar a revisar de qué se trató esa reunión y también los detalles que nos pudo entregar el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Oportunidad, como les mencionaba al principio, cada uno de los presidentes de rama pudo manifestar, proponer las prioridades que creen necesarias, y creemos que tuvo una muy buena acogida. La verdad es que hay temas muy transversales, como que tienen que ver con permisos para sacar adelante proyectos, con apertura comercial, como lo que hablábamos antes, con la necesidad de volver a movilizar el desarrollo de infraestructura y de vivienda social. Mucho de lo que aquí se planteó, pensamos que tuvo buena acogida y que también tiene se ve reflejado en una agenda del presidente electo que va en esa dirección. Nos señalaron que era uno de los nombres que está propuesto, que está en la primera línea, pero la confirmación de eso le corresponde obviamente al presidente electo, no a nosotros. Él estuvo en la reunión y estaba muy encima de todos los temas relacionados con economía y con Hacienda, pero le insisto, la confirmación corresponde que la dé el propio presidente electo.
Bueno, como decía, una confirmación que no dio ninguno de los miembros del Comité Ejecutivo de la CPC tras encabezar esta reunión con el presidente electo. De hecho, Mati, fue consultado sobre esto José Antonio Kast aquí en el Aeropuerto Internacional de Santiago previo a tomar su vuelo rumbo a Perú. Dijo que efectivamente hay varias personas que lo han acompañado en estos viajes que ya ha realizado, como a Ecuador, también a Buenos Aires, para sostener esa reunión con el presidente Javier Milei, entre ellos Jorge Quiroz, pero también llama la atención la presencia y el acompañamiento que le ha dado Francisco Pérez Maquena al presidente electo José Antonio Kast, el empresario, también gerente general de Quiñenco, el principal holding del grupo Luxich. Suena como la principal carta para encabezar el Ministerio de Relaciones Exteriores, que también por estos días toma bastante relevancia por la situación que ocurre en Venezuela y también Estados Unidos, pero que también está bastante ligada a lo que es la economía, el crecimiento, el desarrollo que quiere lograr el gobierno de José Antonio Kast. Es por eso que se perfila también como una de las posibles cartas para encabezar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora hay diferentes miradas sobre este eventual nombramiento, ya que viene del mundo empresarial y no de la diplomacia. Hablábamos más temprano durante esta mañana con el senador, también exministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, sobre el nombre de Francisco Pérez Maquena, quien también, el senador y ex canciller, propuso o dijo que es una tarea que también podría cumplir con un enfoque diplomático, pero también económico, el ex canciller Alfredo Moreno. Así que vamos a pasar a revisar también cuál es la apreciación que hacen ex autoridades y también, bueno, actualmente senador y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre estos posibles nombres para encabezar este ministerio. Se requiere alguien que conozca el mundo, que ojalá que haya tenido alguna experiencia en materia de relaciones internacionales, porque el mundo de las diplomacias no es lo mismo que las reuniones empresariales, por ejemplo, cosas por el estilo. Yo creo que nosotros tenemos y el presidente electo tiene gente que puede ejercer ese cargo porque conoce el mundo, porque ha estado con los protagonistas, como dije ayer, el que ya conoce a Delcy Rodríguez, por ejemplo, el que ya estuvo por lo menos al tanto de lo que es Donald Trump, etcétera, ese probablemente podría ser más útil en este momento. A Alfredo lo puse como ejemplo de alguien que reunía esa característica, pero no lo propuse porque yo nunca le propongo a los presidentes, ni a los míos, ni a los que no son míos, nombres para su gabinete. Esa es una prerrogativa presidencial. Conozco a Francisco Pérez Maquena, francamente, pero aunque lo conociera y me cayera muy bien, igual no estoy proponiendo a nadie. Claro, y estos también son los nombres que se consulta, que también se conversa al interior del Congreso, por lo menos en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Hay un consenso sobre la figura de Alfredo Moreno, recordemos, también proveniente del mundo empresarial, incluso también comparten en su currículum, ambos estudiaron, Francisco Pérez Maquena y Alfredo Moreno, un MBA en la Universidad de Chicago. Ambos provienen, como decía, del mundo empresarial, pero claramente Alfredo Moreno ya tuvo ese cargo en el pasado, en el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y es por eso que también genera cierto consenso al interior de la Cámara de Diputados. Vamos a pasar a revisar entonces esas opiniones que hay respecto a estos dos nombres. La Cancillería tiene que jugar un rol clave. Es muy importante que la persona que asuma ese rol tenga, primero, experiencia diplomática, segundo, manejo político y tercero, también conocimiento jurídico, sobre todo de derecho internacional. Y desde esa perspectiva me preocupa que se esté planteando un criterio exclusivamente economicista. Alfredo Moreno sin duda que tiene un conocimiento político y un estatus distinto, ¿no? No es solamente un empresario que se ha dedicado al mundo privado, también ha ejercido roles públicos. Desde esa perspectiva me parece que da garantías que el otro nombre que suena no las da, porque una persona, por más habilidades que tenga en las áreas económicas y en el desarrollo de labores en el mundo privado, no necesariamente eso va a ser garantía de... En el caso de todos los nombramientos, incluyendo Cancillería, el presidente debe tener la libertad de escoger a las personas y el perfil que estime conveniente para que lo acompañen. Incluso eso va por sobre los partidos. Es relevante tener los apoyos de los partidos para los ministros, sí, pero también es importante que sean las personas apropiadas y que sean de confianza del presidente de la República. Entonces, creo que si el presidente escoge un perfil que tiene más bien relación con una Cancillería que va a avanzar en materia de relaciones comerciales, me parece que es correcto, y todas las otras materias, ¿no es cierto?, que no son comerciales, pero que son propias de Cancillería, por supuesto, también tienen que ser abordadas por ese futuro canciller.
Ahora, futuro canciller, que dijo, de hecho, el exministro de Relaciones Exteriores en entrevista con CNN Prime este domingo, Alfredo Moreno, que no tiene que ver con perfilar a una persona si es que proviene del mundo empresarial o de la diplomacia, tiene que tener talento. Cuando se le consultó sobre la posibilidad de él encabezar el Ministerio de Relaciones Exteriores, vamos a pasar a revisar cuál fue su respuesta ante esta consulta que también se genera en el Congreso, como escuchábamos en las declaraciones de los diputados. El cargo de canciller, más que pensar en un perfil, porque creo que es equivocado cuando la gente piensa, no sé, yo venía del mundo de los negocios, entonces como si yo me hubiera dedicado al tema comercial exclusivamente, cosa que es fácil recorrer lo que hice durante 4 años para ver que no fue así. Lo que necesitamos es talento. Lo que necesitamos es traer a la mejor persona, a las mejores personas en cualquier ministerio, pero en este ministerio en particular, producto de que la situación es muy compleja. Y eso es lo que tenemos que hacer y trabajar muy estrechamente con los equipos que hoy día existen ahí, tanto de personas que están en el ministerio como de personas que están hoy día retiradas, pero que pueden, digamos, colaborar. Eso es lo que pienso. Yo ya estoy en los cuarteles de invierno, pero le insisto, hay que buscar a las personas de más capacidad. Bueno, claro, y actualmente, de hecho, no solamente en los cuarteles de invierno, decía Alfredo Moreno, está bastante ocupado también en directorios como de Codelco y también Novo Andino. Es por eso que por lo menos descarta en entrevista, en pantalla, ¿no es cierto?, la opción de convertirse en ministro de Relaciones Exteriores, y así se lo solicita el presidente electo. Es por eso que suena con más fuerza, Mati, como decía, el nombre de Francisco Pérez Maquena. De todas maneras, y al igual que el nombre de Jorge Quirós, se van a conocer y se van a poder confirmar, no la semana que se tenía prevista que lo hiciera el presidente electo. En un comienzo había dicho que iba a ser el 15 de enero cuando diera a conocer su gabinete, pero lo cierto es que se va a demorar un par de días más. Hoy lo decía también en el aeropuerto el presidente electo. Aproximadamente el 20-21 de enero vamos a tener los nombres que van a conformar el gabinete del presidente electo a partir del 11 de marzo. Muy bien, Colomba. Muchas gracias. Entonces, a bajar la expectativa respecto a la fecha 2021, ya sería la tercera semana de enero. Muchísimas gracias por toda esta información y muy buenas tardes. Igualmente, Mati, nos vemos. Y este 6 de enero era el día en que, luego de la elección por unanimidad por sus pares, la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesi, llegaba como tal al máximo tribunal del país. La primera mujer en sus más de 200 años de historia. Y aquí está Miguel Ángel Araya, que primero le hizo un video muy bueno a la llegada, con la recepción de todos los funcionarios del Poder Judicial, y que nos va a contar, bueno, no solamente esta llegada, sino que los desafíos que tiene en una de las situaciones más difíciles por las que está atravesando el máximo tribunal. Bienvenido. Muy buenas tardes, Matilde. Absolutamente, un momento totalmente difícil el que atraviesa el Poder Judicial y que lo asume la propia presidenta, nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesi, en su primer discurso emitido durante esta jornada. Tú lo decías, es un día histórico para el país, para el Poder Judicial, para el sistema de justicia y ciertamente para la Corte Suprema en sus 202 años de historia. La primera mujer que llega a ocupar este puesto, este cargo, liderando finalmente lo que es el Poder Judicial, los tribunales de justicia, en fin. Es el cargo más importante. Tenemos, por ejemplo, el presidente de la República en el Poder Ejecutivo, tenemos al presidente del Senado y Cámara de Diputados en el Poder Legislativo, y en este caso, en el Poder Judicial, es la presidenta de la Corte Suprema, en este caso la ministra Gloriana Chevesi, la máxima autoridad de este poder del Estado. Lo decimos, es un día histórico porque finalmente antes de ella no había habido ninguna mujer que llegase a ocupar este cargo, y sin embargo el Pleno de la Corte Suprema la termina escogiendo por unanimidad, a pesar de que hubo varias semanas de que se decía que estaba dividido en las votaciones al interior del Pleno, que no era tan seguro que fuese la ministra Chevesi finalmente la escogida, pero finalmente es un voto unánime de los ministros que integran el Pleno que permiten que ella llegue a ocupar este puesto de poder. Vamos a partir revisando lo que fue la jornada. Ella llegó temprano, cerca de las 8 de la mañana, hasta el Palacio de los Tribunales de Justicia, cuando un grupo de funcionarios, varios funcionarios,
una decena de funcionarios la estaba esperando ahí a las afueras del Palacio de los Tribunales para hacerle esta calurosa bienvenida, una especie de homenaje a la primera mujer que llega entonces a ocupar este cargo. Bastante funcionarias, cabe decirlo, mujeres que la estaban esperando y vitoreando incluso en su entrada como primer día como ministra y presidenta de la Corte Suprema. También incluso habían algunos ministros que la estaban esperando afuera del Palacio de los Tribunales de Justicia, entre ellos la ministra Andrea Muñoz, una de las ministras más cercanas a la figura de Gloriana Chevesic. Incluso se les ha denominado de ciertos nombres por ahí en la prensa escrita, pero bueno, lo cierto es que ella comenzó sus funciones temprano y ya cerca de las 9 de la mañana se retiró hacia el Palacio de la Moneda, donde la estaba esperando el presidente de la República junto al ministro de Justicia Jaime Gajardo para hacerle este especial recibimiento, entregarle algunas palabras de apoyo, entregarle todo lo que podríamos decir son las felicitaciones por llegar a ocupar entonces este cargo luego de más de 200 años de historia que no había sido utilizado por una mujer. Y posteriormente ya regresó hasta los tribunales de justicia para ya prepararse a lo que iba a ser la ceremonia cerca de la 1 de la tarde, donde iba entonces a asumir de manera simbólica, cabe señalar, porque no era necesario este traspaso de mando para llamarla presidenta, sino que desde las 12 de este día ella ya era presidenta de la Corte Suprema. Eso lo establece el Código Orgánico de los Tribunales de Justicia, que cada 2 años se tiene que renovar entonces el líder del Poder Judicial. Pero tenía una connotación especial, primero por el momento y Totalmente. 2 por la figura de la primera mujer en estar a la cabeza de la Corte Suprema. Es una ceremonia que se hace siempre, es una ceremonia simbólica, pero esta vez estaba cargada de un simbolismo especial. Era la primera mujer, la primera ministra con una amplia trayectoria al interior del Poder Judicial. Ella llega al Poder Judicial como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago en 1986, son más de 30 años de trayectoria ya los que lleva entonces la ministra Gloriana Chevesic. 40. Y, claro, son 40 años incluso. Entonces, por eso se le da este carácter especial a finalmente esta ceremonia en la que participó el presidente de la República, representantes del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública, todas las instituciones que pertenecen al sistema de justicia. Y tenemos lo que fue el último discurso, porque si llega alguien tiene que irse. Claro. ¿Y quién es en este caso? Ricardo Blanco Herrera, quien estuvo durante los últimos 2 años. Y me atrevería a decir los años más difíciles que ha atravesado el Poder Judicial. Hasta y así ahora. él mismo lo reconoce en su último discurso de despedida, revisando un poco lo que fue su gestión, pero también los duros momentos que tuvo el Poder Judicial en estos últimos 2 años. El caso Lexus, el caso Hermosilla, la trama bielorrusa, son algunos de los casos que han perjudicado y afectado a la imagen del Poder Judicial de cara a la ciudadanía. Pasemos a revisar lo que fue parte entonces de este discurso, el último discurso del expresidente ahora, Ricardo Blanco Herrera. En esta travesía, de manera inesperada, enfrenté los mayores problemas suscitados en la historia del Poder Judicial y produjeron internamente un daño inconmensurable y en la opinión pública una falta de credibilidad en el sistema judicial. En más de 200 años, soy el primer presidente que entrega el mandato como líder de este poder del Estado a una mujer. La ministra señora Chevesic reúne todas las características que requiere este cargo: conocimiento profundo del derecho, gran criterio jurídico, buen trato, gestión orientada al detalle y la eficiencia, estricto apego a la probidad y determinación para saber liderar un poder del Estado. Un respaldo absoluto entonces el que entrega el ahora expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, a la figura de Gloriana Chevesic, respaldando lo que es su figura, su trayectoria, como ya lo decíamos, una larga trayectoria al interior del Poder Judicial y con algunos hitos que también han marcado su carrera judicial. Por ejemplo, como cuando fue relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue la encargada de redactar el fallo finalmente que concedió el desafuero a el ex general Augusto Pinochet, luego de la dictadura cívico-militar que atravesó nuestro país, un hito bastante importante en la historia de nuestro país, y además también cuando todavía no llegaba la reforma procesal penal y todavía los jueces eran también quienes investigaban, ella fue la encargada de destapar el Mopgate, uno de los escándalos que afectó a la ex Concertación y también incluso le generó algunos
podríamos decir, roces con la figura del expresidente Ricardo Lagos, ya que había recibido ella una instrucción de no citar a declarar a el expresidente Lagos y finalmente ella esto lo da a conocer a la opinión pública. Son algunos de los hitos de esta larga carrera de la ahora presidenta, mi primera mujer presidenta de la Corte Suprema. Pero también lo decíamos, tuvo un discurso, también reconoció los últimos años bastante difíciles para el Poder Judicial y cómo ella espera poder enfrentarlos de cara a la ciudadanía y recuperar la confianza de las personas, de los ciudadanos en el Poder Judicial y en la Corte Suprema. Pasemos a revisar lo que fue parte de este primer discurso en calidad de presidenta de la Corte Suprema de Gloria Ana Chávez. El Poder Judicial chileno ha tenido sus años horribles, puesto que desde el mes de octubre de 2024 a la fecha, 3 miembros de este tribunal y otros 2 de la Corte de Apelaciones de Santiago han sido removidos o destituidos por actos y conductas que dicen relación con la probidad. Sin duda, se trata de hechos muy graves que nos han llevado a la profunda crisis que estamos viviendo, todavía más si se considera que se trata de miembros del Tribunal Superior de Justicia. Se agrega así otro motivo para el generalizado descrédito que tenemos ante la opinión pública. No quiero relativizar lo ocurrido, pero ello no puede significar que dicha percepción alcance a todas las personas que formamos parte de este poder del Estado. Básicamente lo que dice entonces la ministra Chevesich en sus primeras palabras, no podemos pagar justos por pecadores, y eso es bastante cierto, porque es cierto, no por algunas manzanas podría, hay que echar al resto en el mismo saco. Lo cierto es que a medida que se han ido develando estos casos, aparecen más. Entonces por eso las personas tienen esa impresión o esa imagen por lo menos de esta institución, pero ella ha señalado en este discurso que dará una fuerte batalla contra la corrupción, pro transparencia, acercarse más a la probidad, quizás establecer nuevos mecanismos de fiscalización, etcétera. Ese es por lo menos el norte que tiene en mente la figura de la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chávez. También participó de esta ceremonia el presidente de la República, Gabriel Boric, y también tuvo algunas palabras que entregarle de apoyo, de reconocimiento a la figura de Chávez. Pasemos a revisar lo que dijo el presidente Boric. El hecho de que sea la primera mujer en los 200 años de la Corte Suprema creo que da cuenta de algo que debiera ser para todos evidente, pero en la historia de la República durante demasiado tiempo no lo ha sido, que es que las mujeres tienen no solamente el mismo derecho, sino que las mismas condiciones, incluso a veces mucho mejores, para poder estar en cualquier cargo de poder, de representación, y que muchas veces ellas enfrentan discriminaciones que están muy naturalizadas a la hora de poder avanzar en sus carreras. Y creo que la ministra y actual presidenta de la Corte Suprema es una muestra de que eso se puede superar, pero de todas maneras yo creo que se requieren normas positivas que favorezcan con justicia a las mujeres para superar estas discriminaciones arbitrarias. Bueno, lo decía en su discurso la ministra Chevesich, que acá los funcionarios, gran parte de los funcionarios del Poder Judicial hacen bien su trabajo, que tienen un buen desempeño, y precisamente con ellos hablamos, con los representantes de los gremios, de los diversos gremios del Poder Judicial, qué ven a futuro con la figura de la ministra Chevesich, qué es lo que esperan de ella y cuáles son las principales, podríamos decir, urgencias que ellos presentarían ante la nueva presidenta para que se pueda comenzar a trabajar desde lo más pronto posible para avanzar en beneficios para la comunidad y los usuarios del sistema de justicia. Pasemos a escuchar las reacciones entonces a este nuevo nombramiento como presidenta de la Corte Suprema de algunos presidentes de los gremios del Poder Judicial. Estamos muy orgullosos de esta designación, este nombramiento, esta asunción de nuestra nueva presidenta de la Corte Suprema, doña Gloria Ana Chevesich Ruiz, quien además hoy día en su discurso justamente toca todos los puntos que a nosotros nos ha preocupado muchísimo. Por supuesto, la probidad, la ética, la confianza de tomar nuevamente este rumbo de la Corte Suprema de cara a la ciudadanía. Lo que hace la ministra presidenta es no evadir el tema o sacar el elefante del centro de la habitación, que tiene que ver con la corrupción. Yo creo que eso es interesante de ver cómo efectivamente estos 2 años y la ministra le pone una impronta efectivamente a terminar con la corrupción en el Poder Judicial. Nosotros somos bien enfáticos y además somos bien
preciso en señalar que la corrupción del Poder Judicial se debe terminar, ¿ya? Y la ministra Gloria Ana tiene un rol fundamental en poder terminar con la corrupción del Poder Judicial y tiene que ver mucho bien con sus pares incluso. Entonces, creo que el discurso va orientado a satisfacer una necesidad que tiene el Poder Judicial de resolver sus propios conflictos. Bueno, Matilde, 2 años de administración que comenzaron hoy, 6 de enero, y que se van a extender hasta el próximo año 2028 por parte de la ministra Gloria Ana-Cevesic, y una administración que podría tener una continuidad femenina. ¿Por qué? Porque si uno revisa, la ministra que le sigue en antigüedad a la ministra Cevesic es la ministra Andrea Muñoz, muy cercana a ella, son bastante amigas, y por lo tanto ahí podríamos tener una continuidad de 4 años con mujeres al frente de la Corte Suprema, pero ciertamente la que hizo historia hoy es la ministra Cevesic al ser la primera mujer en llegar a ocupar este cargo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vamos a ver entonces los pasos que da en esta tarea y en este propósito de darle más transparencia a la justicia. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vamos de inmediato al aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Donde está Ivo Goich, porque dentro de los próximos momentos debiera aterrizar el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, quien va a sostener una reunión con el presidente Geri de Perú. Cuéntanos, Ivo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, nosotros acá en el Aeropuerto Internacional de Lima, esperando que llegue el presidente electo José Antonio Kast en su tercer viaje como presidente electo, esta vez en Perú, en un muy anunciado encuentro con José Geri, el presidente de este país, el presidente interino de este país, con quien conversó telefónicamente durante el fin de semana a raíz de la situación que ocurrió en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos, y también para fijar los temas de la agenda que lo va a tener acá precisamente en Lima. Hay uno que es fundamental, que es muy importante y que lo ha incluido en sus reuniones con Argentina, con el presidente Javier Milei, pero también con Daniel Noboa cuando fue a Ecuador, que es la posibilidad de establecer un corredor humanitario para el retorno de aquellos ciudadanos venezolanos que están repartidos, que fueron exiliados. Bueno, ahí tuvimos una interferencia con la comunicación con Ivo Goich, pero bueno, lo que nos estaba contando y lo que les hemos informado también durante la jornada es que el presidente electo José Antonio Kast va a reunirse con el presidente José Geri en este esfuerzo que está desplegando internacionalmente por lograr este corredor para el retorno de venezolanos que están de forma irregular. Ahí te habíamos perdido, Ivo, pero ya te recuperamos. Ahí sí. Sí, después les voy a contar la posición en la que estoy básicamente ahora haciendo este despacho en el Aeropuerto Internacional de Lima, Matilde, pero lo cierto es que la agenda del presidente de la República electo de nuestro país, ratificado el día de ayer por el Tribunal Calificador de Elecciones, José Antonio Kast, tiene que ver con la posibilidad de establecer un corredor humanitario para el retorno de los ciudadanos venezolanos que se encuentran repartidos, que han tenido que salir por distintas razones desde Venezuela, cerca de 8 millones es lo que ha dicho José Antonio Kast durante los últimos días, y en campaña también decía exactamente lo mismo el presidente electo, y es una ventana que se abre y que toma forma y que toma más fuerza, Matilde, a raíz de lo sucedido durante el fin de semana en Venezuela, precisamente, con la intervención de Estados Unidos, la intervención militar, el arresto de Nicolás Maduro y este proceso de transición que ha dicho Donald Trump, que no tiene límites claros, todavía no se sabe quién efectivamente lo va a liderar. Por el momento es Delcy Rodríguez, quien antes era la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, pero que ahora asumió ya formalmente como la presidenta de ese país, pese a las críticas que ha hecho por el denominado secuestro del expresidente Nicolás Maduro, quien enfrenta un juicio en Nueva York, en Manhattan precisamente. El presidente electo José Antonio Kast debería llegar en las próximas horas. Ya él partió cerca de las 4 de la tarde desde Chile. Es un viaje que dura aproximadamente entre 3 horas 40, 4 horas hasta Lima. Va a hablar acá en Lima durante la jornada del día de hoy. Vamos a estar más tarde, por supuesto, en CNN Prime con esas declaraciones del presidente electo José Antonio Kast a su llegada a Lima, entregando más detalles de lo que va a ser su participación acá, que va a tener distintos puntos. En la mañana, un desayuno con empresarios chilenos en Lima, precisamente. Posteriormente va a tener una
reunión con el presidente José Gerí y luego una reunión ampliada con ministros de Estado de Perú junto al presidente para posteriormente acá en el Aeropuerto Internacional de Lima entregar un punto de prensa final con un balance acerca de lo que fue su reunión, y vamos a conocer más detalles también de qué puntos se pudieron establecer. Perú es clave dentro de la idea que tiene el presidente electo José Antonio Kast de poder establecer un corredor humanitario. El tiempo, la forma, los costos y la implementación de esa idea no es fácil. Se necesita el apoyo de varios países, no solamente las voluntades de Chile y de Perú, sino que también se habla de Bolivia, de Ecuador. Vamos a ver también qué es lo que puede hacer Colombia, pero todo va a depender efectivamente, Mati, del proceso de transición que viva Venezuela y la posibilidad de ver si es que se abre alguna ventana para que las personas puedan salir desde los distintos países, los distintos ciudadanos venezolanos y venezolanas que se encuentran distribuidos a lo largo de nuestro continente. Habló en el Aeropuerto Internacional de Santiago José Antonio Kast, el presidente electo de nuestro país. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo antes de tomar el avión que lo trae hasta Perú. Habíamos tenido una conversación previa con su canciller y ahí se acordó la posibilidad de tener este encuentro para conversar de temas que nos afectan a todos los países de Sudamérica, el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado. Todos somos víctimas de estos flagelos. ¿Cómo podemos habilitar todas las medidas para generar este corredor humanitario para que aquellas personas que quieran volver a su patria, porque son migrantes forzados, lo puedan hacer? En campaña planteamos distintas alternativas. Muchos decían que no era posible y se han ido despejando ciertas complicaciones. Una de ellas era que había una persona a cargo del gobierno de Venezuela que había usurpado literalmente el poder. Y bueno, por distintas razones, él sale de la presidencia y hoy día hay un proceso de transición. Esperamos que eso se resuelva bien. Hay coincidencia, eso sí, Matilde, entre distintos presidentes de la región, entre ellos Javier Milei, José Antonio Kast, José Gerí, también Daniel Noboa, acerca de la intervención por parte de Estados Unidos durante la jornada del día sábado, la posición que ha adoptado Donald Trump, más allá de los detalles que se han entregado de cómo se puede ejecutar efectivamente este proceso de transición, algo que ha generado críticas también en los presidentes denominados del ala progresista del continente, entre ellos el presidente de nuestro país, Gabriel Boric. Lo cierto es que hay sintonía, ellos dicen que el hecho de que Nicolás Maduro haya sido capturado, esté preso en estos momentos, era algo que había que hacer, y muchos de ellos justifican la forma argumentando que no había otra opción más allá de esta intervención militar por parte de Estados Unidos y que se podría haber perpetuado efectivamente en el poder el régimen chavista de no haber intervenido durante estos días en Venezuela el gobierno de Donald Trump. Va a ser materia de conversación, como también lo va a ser el hecho del combate al crimen organizado, el narcotráfico que afecta con fuerza al cono sur de nuestro continente. Un presidente, José Gerí, que recordemos reemplazó a Dina Boluarte tras su vacancia al no poder dar con las soluciones necesarias para combatir la delincuencia, el alza de homicidios. Pero pasa algo muy paradójico, Matilde, porque en los cerca, un poco menos de 90 días que lleva José Gerí a cargo de la administración de Perú, los números en cuanto a homicidios diarios no le favorece. De hecho, es el más alto si tomamos en cuenta al menos las últimas 4 administraciones. De hecho, se eleva un poco más, está cerca de un 5,5 homicidios diarios acá perpetrados en Perú, que es una cifra mayor incluso que la que tenía, la que sacó a Dina Boluarte. Lo que es cierto también es que él tiene un estilo diferente, un estilo que hace que las redes sociales sean completamente necesarias para poder dar a conocer sus ideas, también para poder manifestar, para que la gente lo conozca, acercarse a la gente. Cuenta con un nivel de aprobación de cerca del 55%, pero saben acá en Perú que va a ser muy difícil mantenerlo si es que José Gerí no puede dar con una solución concreta en contra de la lucha contra los homicidios, el narcotráfico y el crimen organizado acá en el país vecino. Él dice, no tengo la solución concreta y no voy a terminar efectivamente con el 100% de lo que está sucediendo, pero la idea es poder implementar a través de un discurso y de políticas públicas efectivas
significativas, una baja consistente. Habló el día de hoy en una entrevista el presidente de Perú, José Gerí, se refirió a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, apoyando la decisión de Donald Trump, pero también estableciendo ciertos límites, como lo hizo el día de ayer el presidente de nuestro país, José Antonio Kast, en cuanto a quienes deberían liderar ese proceso de transición democrático, una vez que Estados Unidos logre algún tipo de acuerdo y se pueda establecer nuevamente un régimen democrático en Venezuela. La figura de Edmundo González y de María Corina Machado son importantes también para José Gerí, al igual que José Antonio Kast, y esto hace una diferencia importante con lo dicho por Donald Trump, al menos en las declaraciones, y también por el secretario de Estado, Marco Rubio. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones que entregó el día de hoy en una entrevista al presidente provisorio de Perú, José Gerí. Población venezolana que en algún momento va a comenzar a volver a sus países. Parte de la agenda que tenemos con el presidente de Chile, que viene y nos visita este miércoles, ese tema de un posible corredor humanitario. Ahí escuchábamos el tema del corredor humanitario. Hace algunas semanas, Matilde, José Gerí se había abierto a la posibilidad de generarlo, pero bajo ciertas condiciones particulares. No abierto porque efectivamente hay dudas, hay incertidumbre acerca del tránsito de ciudadanos venezolanos que se pudiesen quedar en Perú una vez establecido algún tipo de solución como este corredor humanitario. Es por eso que lo ve también con cierto escepticismo, pero se había abierto a esa posibilidad, y una vez que ocurre lo del fin de semana en Venezuela, efectivamente ahora lo ve con mejores ojos. De todas maneras, el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, sabe que no puede tomar ningún tipo de decisión más allá de allanar un camino para el 11 de marzo en adelante, ya poder tomar decisiones concretas y tomar decisiones definitivas en cuanto a qué va a pasar en la frontera norte de nuestro país, qué va a pasar con las fronteras, si se van a cerrar efectivamente, y ver de qué manera hace eco el llamado que él ha hecho a los inmigrantes irregulares en nuestro país a que lo dejen antes del 11 de marzo, porque después efectivamente podrían tener múltiples problemas. Va a ser la parte de la agenda, lo principal entonces el tema de la migración irregular, pero con un ojo puesto en lo que sucede en Venezuela. Va a ser importante entonces saber el día de mañana cuáles son las conclusiones de esta reunión que va a sostener el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, con José Gerí. Yo te contaba el día de ayer, Matilde, varias cosas. Una de ellas tenía que ver con el cambio de la fecha del establecimiento del gabinete. Sé que lo hablaron el día de hoy, se corre unos días ese tema, y también lo que podría pasar antes de que asuma de manera formal la presidencia de la República de nuestro país es que tienen contemplado un viaje a Estados Unidos, pero no tiene una fecha definida. Evidentemente la contingencia puede cambiar esos planes, pero es parte de la idea que tiene el presidente electo José Antonio Kast, que también durante los próximos días se podría trasladar a alguna región de nuestro país, haciendo ahí unas visitas importantes. Todo esto en la previa de lo que va a ser el establecimiento de su gabinete, futuras salidas, y también lo que va a ser su periodo de vacaciones entre el 7 y el 17 de febrero de este año. Él lo comentó, va a ser en Puerto Varas, en su casa familiar. Muy bien, completísimo informe, Ivo, desde el Aeropuerto Internacional de Lima, a la espera entonces de la llegada del presidente electo para esta reunión que sostendrá el día de mañana con el presidente de Perú, a la que seguiremos atentos a través también de tus despachos. Que tengas un buen resto de día y una buena permanencia en Perú. Muy buenas tardes. Y hacemos hasta ahora una pausa con imágenes de La Serena, donde 21 grados es la temperatura que están teniendo en este momento, ahí en la capital de la región de Coquimbo. Hacemos un breve alto para volver con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia para informarles que el gobierno decidió remover a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, luego de una entrevista no autorizada y de una publicación en redes sociales donde abogaba por la autonomía, la autodeterminación de Rapa Nui. Vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas desde el Congreso con esa información. Muy buenas tardes, Francisca. ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y lo conversábamos hace un par de días atrás de esta polémica que generó justamente esta imagen que subió a sus redes sociales la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, que justamente hoy se informa por parte de la Cancillería en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado por parte del canciller Alberto Van Claveren, la adscripción justamente de la embajadora que se va a hacer efectiva el próximo 31 de enero, decía él. Pero va a seguir siendo funcionaria justamente
justamente del servicio exterior y diplomática de la Cancillería de nuestro país. Decía, hemos resuelto el canciller incluir la adscripción de la embajadora, es decir, una reasignación, pero deja sus funciones obviamente como representante de Chile en Nueva Zelanda. Esto por las distintas declaraciones, este llamado a la autodeterminación de Rapa Nui a través de una imagen que ella comparte en sus redes sociales, que luego borra, luego de ser reprendida por parte de la Cancillería, y también por declaraciones que dio en un medio de comunicación en Nueva Zelanda, una entrevista que no estaba autorizada por parte de la Cancillería de Chile, donde ella señalaba, ahora somos reconocidos como territorio especial de Chile, decía ella, ahora tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno, lo que generó declaraciones que generaron justamente la molestia del mundo político. Incluso algunos parlamentarios hace un par de días atrás en la oposición pedían la salida de la embajadora. Así que escuchemos parte de lo que dijo el canciller Alberto Van Klaveren. Ella cometió un error serio, un error importante. Nosotros hemos resuelto adscribir a la embajadora Pacarati de regreso a Chile. Ella deja de ser embajadora de Chile en Nueva Zelanda y queda a disposición de las necesidades del ministerio a su regreso. Creemos que efectivamente aquí se faltó a un deber mínimo de prudencia. Ella sigue siendo parte del servicio exterior, para ser concreto, y obviamente a la luz de los antecedentes nos pareció que esa era la medida que correspondía. Claro, no seguir distrayendo el quehacer institucional en estas polémicas. Estuvo errada, decía el canciller Alberto Van Klaveren, no solamente en el inicio de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, sino que también post-comisión habló también de este tema, explicó justamente que ella sigue siendo parte del Servicio Exterior de Chile, y también por lo que fueron, sí, se recordó también por parte de algunos parlamentarios, lo que fueron estas declaraciones en esta entrevista, como te comentaba Mati, recordar un poco lo que dijo también esa vez, cuando una vez que se conoce de la imagen, después la borra, pide disculpas, es reprendida por parte de la Cancillería y después se conocen de estas declaraciones en esta entrevista con un medio en Nueva Zelanda. Ella decía que sus ancestros, recordemos, firmaron un tratado en 1888 con Chile. Decía que este tratado decía que mantendríamos nuestras tierras para nosotros y los derechos de las islas y los títulos de nuestros jefes para siempre. Lo llamaron soberanía, decía Pacarati en su idioma español, pero no tenemos ese concepto en mi isla. No es que estuviéramos hablando de lo mismo, pero lo que sucedió es lo que siempre ocurre con los colonizadores. Nos dejaron solos por un largo tiempo. También, decía ella, inscribieron toda la isla y la tierra bajo el nombre del Estado de Chile y nosotros empezamos a luchar contra eso. Escuchemos también justamente qué dijeron algunos senadores luego de que se tomó esta determinación por parte del gobierno. La sanción debiese haber sido mucho más severa porque ella comprometió la soberanía nacional, que es gravísimo, y que fundamentalmente no cumplió el objetivo de Estado que tiene que tener un embajador o una embajadora en otro país. Nosotros encontramos que la sanción que se le ha dado es poco severa, y más aún de que este proceso todavía no ha terminado porque ella debiera llegar a Chile a fines del mes de enero. Debiese haber sido una remoción inmediata. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad que tenemos. La Cancillería es una institución muy valorada, muy respetada, sus miembros son en general personas de carrera, y la embajadora Pacarati es una persona que lleva 27 años en la Cancillería, que estudió en la Academia Diplomática y por lo tanto está sometida al estatuto de la Cancillería, y es allí donde se ha tomado una determinación que creo que es coherente con lo que se había señalado. Ella dio una opinión personal, que es respetable, por cierto, debatible, pero que no puede exceder los límites que le impone el ejercicio de un cargo tan importante como el de ser embajadora de nuestro país en otro lugar. Por lo tanto, creo que la decisión que se adopta desde Cancillería es valorable y que corresponde a lo que ha sido la conducta de la funcionaria.
Claro, son dichos que no se consideraron separatistas, decía el canciller, y que por lo mismo se hace esta reasignación, pero se le saca de sus funciones como representante de Chile en Nueva Zelanda. Así que varias reacciones políticas en torno a lo que ha sido esta determinación de la Cancillería. Y te cuento también, Matilde, que durante esta jornada estaba en tabla el proyecto de ley de eutanasia, lo que se va a dejar para los próximos días porque ni siquiera se ha terminado de discutir el primer punto en tabla del Senado. Es un proyecto del que se ha hablado por varios días si es que va a ver la luz o no en el mes de enero, que es el último mes de trabajo legislativo aquí en el Congreso, Matilde. Bien, seguimos atentos entonces, que tengas una buena tarde. Muchísimas gracias, Francisca Cárdenas, desde el Congreso. Nos vemos, Matilde. Son las 7 de la tarde con 26 minutos. Llegamos al final de esta edición de Hoy es Noticia. Gracias por habernos acompañado, gracias por su preferencia. Nos despedimos con esta imagen de la capital con 27 grados a esta hora y con una máxima que para el día de mañana se espera en la zona central del país sea de 30 grados. Que tenga un muy buen resto de día y hasta mañana.